¿Sabías que los hermanos Coen querían dirigir la película de El Fundador? Al final no pudieron compaginarlo con el rodaje de Ave César y la terminó dirigiendo John Lee Hancock. Esto es El Fin del Cine y hoy hablaremos de El Fundador. Subimos vídeos toda la semana, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones. El Fundador es un biopic sobre la historia de McDonald's. ¿Y tú? ¿Eres más de McDonald's o de Burger King? Déjamelo en los comentarios. En Hispanoamérica, esta película de 2016 se tituló Hambre de Poder. Curiosamente, en 2014 apareció en una lista de los mejores guiones sin filmar. La película está ambientada en los años 50, cuando Ray, un vendedor de Illinois, interpretado por Michael Keaton, conoce a los hermanos McDonald, Dick y Mac. Ray vende batidoras automáticas y los hermanos han hecho un pedido de un número inusual de estos aparatos. Ray viaja hasta California para conocer a los hermanos McDonald y descubre que tienen un restaurante de comida rápida al sur de California que ofrece calidad, precios bajos y servicio muy rápido. Como curiosidad, cuando Michael Keaton descubrió que al verdadero Ray le gustaba tocar el piano, fue a clases de música para prepararse para la película y no quiso que un doble grabase las escenas en las que aparece Ray tocando el piano. Ray sugiere poner franquicias y los hermanos Dick y Mac le cuentan que lo intentaron, pero fracasaron. Finalmente, Ray los convence para volver a intentarlo. Él se encarga de la expansión de la empresa, con nuevas franquicias y se presenta a sí mismo como creador de McDonald's. Seguro que no sabías que los restaurantes que aparecen en la película fueron creados desde cero, en aparcamientos. Cuando buscaban lugares para filmar, el equipo no encontró ningún restaurante con la ambientación que querían. En un momento dado, Ray se encuentra con algunos problemas financieros. Sin embargo, consigue superarlos enfocando su negocio como una empresa paralela dedicada a la parte inmobiliaria de los restaurantes, en lugar de en las hamburguesas. De esta manera, Ray tiene cada vez más control sobre la cadena de restaurantes. Aunque en un principio los hermanos McDonald aceptaron a Ray como gestor de sus franquicias, ellos mantuvieron el poder de decisión sobre cualquier cambio en los restaurantes. Sin embargo, a pesar de que las dos partes firmaron un contrato, Ray gana poder poco a poco y los hermanos se van quedando cada vez más a un lado mientras Ray se declara a sí mismo como dueño de McDonald's. Una anécdota simpática sobre la película es que durante el rodaje, Michael Keaton, que interpreta a Ray, consiguió 2 camiones de helado para el equipo tras un largo día de trabajo. Los hermanos McDonald, que no se pueden permitir un juicio contra Ray, llegan a un acuerdo con él para venderle todas las franquicias a excepción del restaurante original. En El Fin del Cine nos ha sorprendido esta película. El Fundador no tiene un argumento que llame mucho la atención y sinceramente no teníamos muchas ganas de verla. Sin embargo, podemos decir que es una película entretenida. Como puntos a favor, podemos destacar que está muy bien ambientada en la época de los años 50 y 60 y que el trabajo de los 3 actores protagonistas es bueno. Quizá algo negativo, que no podemos dejar pasar, es la lentitud con que avanza la trama en algunas partes. No es una película larga, no llega a 2 horas, pero por momentos parece pararse en detalles poco relevantes para la historia principal. Además, en algunos puntos, Ray tiene problemas y la explicación de cómo resolverlos, sobre todo cuando dirige su negocio a la parte inmobiliaria de los restaurantes, es superficial y poco clara. Por lo demás, no esperábamos nada del Fundador, y nos ha sorprendido mucho. Es entretenida y engancha, aunque se haga un poco lenta y espesa por momentos. Si te gustan las películas basadas en hechos reales o biográficas, seguro que te gusta. Si no es tu caso, puede que merezca la pena que la veas igualmente. A nosotros no nos gustan mucho este tipo de películas, y El Fundador es una excepción. Incluso si no te gustan las hamburguesas, en El Fin del Cine te la recomendamos. En El Fin del Cine le damos una puntuación de 3 sobre 5. ¿Y tú, has visto la película, no la has visto? Déjanoslo en los comentarios. ¿Qué te ha parecido el vídeo? Si te ha gustado, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y actives las notificaciones para que no te pierdas ninguno de los vídeos que publicamos todas las semanas. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En la descripción podrás encontrar todos los enlaces.